senhor Ernesto Zirunic, presidente do IBDS, senhor palestrante, professor e doutor Inácio Jaramillo, senhores companheiros de mesa, prezados senhoras e senhores, companheiros de mercados, advogados, juízes e outros profissionais que acorreram para esse evento. Antes de apresentar o currículo do nosso jovem, eclético e talentoso palestrante, o professor e doutor Carlos Inácio Jaramillo da Colômbia, gostaria de fazer algumas breves referências à sua obra e à incontestável contribuição acadêmica com a qual tem enriquecido a moderna bibliografia no campo do direito do seguro em geral e do direito em geral e do seguro em especial. As obras que produz o Dr. Jaramillo não só revelam, como demonstram o seu portentoso saber jurídico, tal a precisão terminológica e o rigor científico que põe em seus trabalhos. Conhece a fundo os institutos sob que escreve e, para expor suas ideias, dispõe de métodos e clareza que lhe são peculiares. O que diz respeito à vasta matéria que constitui o objeto de sua obra, é desenvolvido com proficiência que todos lhe reconhecem e que o tornou conhecido e respeitado internacionalmente. Basta a simples enumeração de alguns dos temas e tratados em seus livros para dar a ideia da originalidade de sua obra, sobretudo para advogados e profissionais de seguro que não dispõem de tempo nem de vocação para aprofundar temas que exigem tão sofisticada especialização. É o que demonstram seus trabalhos sobre, vejam os títulos, conflitos bélicos em direito de seguros, riscos catastróficos extraordinários, cláusulas de cooperação e controle no contrato de resseguros, estrutura da forma do contrato de seguro e outros tantos temas relacionados ao campo do direito de seguro e ainda matérias de direito em geral, como história da escola de glosadores, direito romano, direito canônico e um sem número de artigos, material didático, monografias, já que é professor da Faculdade de Ciências Jurídicas da Pontifícia Universidade Javeriana, é presidente da ACOLDESE, Associação Colombiana de Direito de Seguro, em cuja atividade deve ter tido longa e prolongada convivência com um amigo comum, o saudoso e querido professor Efraim Oza, de saudosa memória, e de cuja biblioteca o Dr. Jaramillo agora é diretor, é ministro do Supremo Tribunal da Colômbia, para onde foi guindado há poucos meses exatamente, quando estava para vir a São Paulo no ano passado, a convite da ida brasileira, por iniciativa do nosso vice-presidente, Dr. Manuel Soares Póvoas. Dr. Jaramillo, agora eu tenho a honra e o prazer de lhe passar a palavra para que possa brindar esse auditório com seus ensinamentos. Muy buenos días, señores miembros de la mesa directiva, colegas en general, profesores nacionales e internacionales, compañeros y compañeras. En primer lugar, quisiera de la manera más explícita, de la manera más sincera posible, agradecer esta generosa invitación que nos fue formulada oportunamente por el Instituto Brasileño de Derecho de Seguros, muy particularmente por sus directivas, concretamente por el doctor Cirulic, por el doctor Pablo Luis de Toledo Pisa, por el doctor Alexandro Octraviani, entre otros más. Invitación que desde luego nos sentíamos, en el mejor de los sentidos, obligados a aceptar, dado el dinamismo y dada la seriedad del derecho de seguros brasileño, conocido de antiguo, particularmente por los trabajos señeros de muchos juristas de este importante país y también, desde luego, por la actividad conocida de antiguo de la AIDA, de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, hoy presidida por la profesora
a quien le agradezco muchísimo, profesora Teresina, su compañía, su expresión, su presentación tan abierta, tan amable. Como usted bien lo puso de manifiesto, mi deseo era estar con ustedes no solamente en el día de hoy, sino con anterioridad. Tenía un viaje programado ya hace más de un año, pero desventuradamente, pues circunstancias de carácter profesional, concretamente las que usted aludió, mi nombramiento en la Corte Suprema de Justicia, me impidieron estar con ustedes, muy a mi pesar, gracias a la generosísima invitación del doctor Manuel Suárez Powers, no solamente realizada el año anterior, sino formulada en oportunidades anteriores. Había visto, pues infortunadamente obligado a declinarla. Hoy estoy con ustedes felizmente y felizmente, reitero, es para mí esta oportunidad de compartir una serie de inquietudes en torno a este novísimo tema de la defensoría del asegurado. Por eso, previamente había solicitado a las directivas de la mesa, en particular al señor maestro de ceremonias, que si podría contar con esos 10 minutos adicionales que simplemente se explican porque la idea no es hablar única y exclusivamente de la experiencia de un solo país. Se me ha pedido el favor que hable de la defensoría del asegurado con un espectro mayor y en ese orden de ideas que no lo circunscriba a uno o a pocos países, sino que trate de presentar una idea panorámica de esta nueva, de esta importante figura. De allí, como su locución efectivamente lo denota, experiencia internacional, que haya considerado conveniente hacer esta respetuosa solicitud que de antemano agradezco y por supuesto a ustedes que serán naturalmente quienes tengan que experimentar ese aumento temporal. Sin más preámbulos, entonces, luego de este especial agradecimiento y del reconocimiento por este importante congreso que estamos nosotros justamente evidenciando, sobre todo los que venimos del exterior y que ratificamos una vez más el nivel y la importancia de este tipo de foros, sin más preámbulos, entonces, iniciemos esta charla. Para ello, preliminarmente, manifestemos que dada la vastedad, dada la complejidad, dada la extensión y la heterogeneidad del tema, nos circunscribiremos a los aspectos más puntuales, a aquellos que consideramos más representativos, motivo por el cual esta charla será justamente una, si se quiere, presentación lo más esquemática posible, sin perjuicio, desde luego, que en el espacio reservado para las preguntas o en la pausa para el café pudiese responder ya a aspectos mucho más concretos. En ese orden de cosas nos referiremos al ABC de la defensoría del asegurado en el campo internacional. Para ello, quisiéramos iniciar señalando que son tales, son tantas, son tan manifiestas las bondades de la figura en comento de la defensoría del asegurado, su caracterización, su funcionamiento y su significación, que en la actualidad se habla de una ombudsmanía, se habla con razón de una fiebre de defensorías, y eso es justamente lo que se está experimentando a nivel internacional. Bien en la Comunidad Europea, por vía de referencia, y bien ya en la comunidad latinoamericana. Eso hace que nos refiramos de manera muy sucinta a los cometidos centrales. Aludiremos en consecuencia y desarrollaremos para esta exposición el método deductivo, partiremos de lo general, iremos descendiendo a lo particular y para ello de manera primaria iniciemos entonces con los cometidos centrales de esta institución y los cometidos generales. Es simplemente un breve enunciado. En primer lugar, hay que poner de manifiesto que la defensoría del asegurado está encaminada a garantizar una tutela efectiva de los derechos del consumidor corriente, concretamente del asegurado común. Ya iniciamos entonces delimitando el radio de acción de la figura. Veremos ulteriormente cómo está reservada al asegurado, al consumidor, estricto sensu, y no al asegurado general, es decir, a las grandes empresas, a las grandes industrias, como veremos ulteriormente cuando examinemos los destinatarios de la institución. En primer lugar, entonces, como inicial cometido, despunta el referido o el relativo a la tutela efectiva
de los derechos del consumidor corriente con miras a reforzar el papel del consumidor originariamente comunitario, es decir, de la Comunidad Europea. El primer gran cometido es el afinamiento, entonces, de los instrumentos de protección del consumidor asegurativo. Tal será dentro del marco tuitivo, dentro del marco protector, dentro de este marco garantista que se acude con frecuencia a expresiones coloquiales para denotar la significación del instituto. Es así, por vía de ilustración, como se alude para poder comparar su efectividad a ese personaje legendario muy conocido en América, el zorro, al zorro del consumidor, a ese protector del desvalido, a ese protector del necesitado, a ese protector del urgido de tutela, comparado ya en el ámbito del derecho privado a la parte débil, a la parte más urgida de tutela, como mencionaba, de protección. El segundo gran cometido es el de mejorar en la esfera empresarial el servicio brindado por el asegurador. En ese orden de ideas, se propende, en primer lugar, por acercarse al empresario de una manera más llana, más libre y más directa al asegurado, y con ello no solamente robustecer y ser fiel a su misión, sino también la de mejorar, la de restablecer, la de recuperar su imagen en algunas naciones, es cierto, algo maltrecha, algo grisácea, algo menoscabada. En ese orden de ideas, esta figura se encamina justamente a buscar un acercamiento directo, un acercamiento llano, con miras a cumplir, en primer plano, esa función teleológica propia del contrato de seguro y ya en un plano derivado, poder acercarse en forma tal que su imagen mejore, lo cual redundará en general en un mejor servicio y en una mejor imagen de la actividad aseguradora. El tercer gran cometido de esta institución es la de procurar la institucionalización, la adopción o incorporación de mecanismos alternativos de solución de controversias. No en vano, la Defensoría del Asegurado, en concreto, es uno de varios mecanismos que corren pareja por vía de ilustración con la protección administrativa, con la conciliación, con la mediación, con el arbitraje, entre otros institutos más. Y allí, efectivamente, se encuentra inmerso la Defensoría del Asegurado como un eficiente mecanismo alternativo de resolución de conflictos o resolución de controversias. No es un secreto que nuestra administración de justicia, en general, cuando aludo a la nuestra, pluralizo porque entiendo que este sentimiento es generalizado en América y en otras naciones de los 5 continentes, que la administración de justicia ordinaria, la administración de justicia tradicional, la administración de justicia estática, como también se le conoce, sufre en la actualidad importantes y neurálgicas vicisitudes que la hacen, hay que reconocerlo con sinceridad, pero también con respeto, poco confiable al asegurado y poco confiable al asegurador. No puede desconocerse que nuestras administraciones en general, con las excepciones, por supuesto, regionales, con las excepciones, por supuesto, puntuales, está congestionada. La congestión de los procesos, el número de procesos es singular, es especial, y eso hace, desde luego, reitero, que sea poco confiable, a lo que se le suma el consumismo judicial, expresión que trata de denotar de que todo tiene que ser conocido, todo debe pasar por el tamiz judicial, lo cual en línea de principio es una equivocación, porque debe reservarse a la administración de justicia aquellos conflictos que no pueden ser solucionados de otra manera, es decir, cuando la alternatividad
no haya cumplido su protagónico rol. También hay que reconocer que el componente humano en la administración de justicia en general no es el más idóneo, sobre todo de cara a disciplinas tan especializadas como el seguro, rodeadas o estereotipadas por una acentuada técnica, por un manejo financiero y por un manejo jurídico muy particular, que hacen que esta disciplina tan compleja para el común de las personas pueda ser realmente interpretada a cabalidad por el administrador de justicia. Por eso el justiciable requiere a un especialista en cabeza efectivamente de la administración, sobre todo para que dirima su controversia, de suyo importante, vital para él. También a eso se le suma la insuficiencia cualitativa y cuantitativa de recursos o, en gracia de discusión de que existan los financieros, a un uso inadecuado de los mismos. La impotencia funcional también de las reformas legislativas. No todos los conflictos pueden ser solucionados por leyes. Las leyes tienen límites. El legislador también tiene sin duda alguna un límite. Y no todo puede solucionarse con reformas a los códigos de procedimiento civil, por importantes que sean. También, naturalmente, la indebida acumulación temática. No es adecuado que un funcionario judicial conozca de cuánta controversia efectivamente exista en el escenario o en el haz jurídico. Derecho civil, derecho comercial y dentro del civil familia, sucesiones, bienes, derecho aeronáutico, derecho de marcas y patentes y en fin, derecho de la competencia, derecho de seguros. Realmente un juez es un ser contingente y limitado. Así se entienda de ordinario lo contrario, donde se piensa en un funcionario ideal y en un funcionario muchas veces ajeno al mundo que nos rodea. En ese orden de cosas, es necesario justamente romper esa indebida acumulación y robustecer en consecuencia los mecanismos alternativos de solución de controversias. La administración de justicia, para que pueda operar cabalmente, requiere esa contribución. Antaño, los primeros en oponerse a estos mecanismos eran justamente los administradores de justicia. En aquella época se hablaba de un monopolio de la administración. Hoy por hoy, en muchos países, los administradores de justicia, yo lo soy, para honra mía, clamamos de que los justiciables reflexionen antes de incorporar su solicitud a la administración de justicia, por aquello de que merecen una atención inmediata. Justicia tardía no es justicia. Y es justamente ello lo que nos invoca, lo que nos convoca, lo que nos concita a invitar con respeto a los particulares para que ellos en el ámbito propio de su competencia puedan, desde luego, sin menoscabo de sus intereses, solucionar sus controversias. Y allí donde efectivamente surge la importancia de la defensoría del asegurado como un mecanismo heterocompositivo de solución de controversias. Y es heterocompositivo porque las partes no entran motu propio o no entran directamente a solucionarlas. Justamente es un tercero, el defensor, el que va a resolver su controversia. Por eso, en primer lugar, hay que señalar que este es un mecanismo heterocompositivo, por oposición a los mecanismos autocompositivos, donde son las partes directamente las que entran a resolver la controversia. Mecanismos heterocompositivos y autocompositivos dentro del concepto general de métodos alternos o alternativos de solución de conflictos. Hoy nos convoca uno de ellos, uno heterocompositivo, la defensoría del asegurado. Es importante entonces, en este medio, efectivamente, de complejidad, de convulsión judicial, de congestión, pensar en estos mecanismos enderezados a beneficiar a la comunidad asegurada. No es extraño, quizá en Brasil suceda lo mismo, pero estoy convencido que en nuestros países de América Latina la situación es muy similar, donde la congestión es realmente manifiesta. En Colombia, por vía de ejemplo, son en promedio son unos 11 o 12 años. En días pasados, para traer a colación un ejemplo reciente, en un accidente aéreo, a la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia llegó un negocio que tenía 18 años de gestación.
Y era un accidente aéreo donde había una viuda y unos hijos que clamaban una justicia oportuna y una justicia pronta. Desventuradamente el fallo le fue adverso, pero es conveniente, si el fallo ha de ser adverso, que llegue pronto para poder buscar mecanismos externos y no esa ansiedad y no simplemente el deseo de que un negocio sea conocido 20 años después. Dice un abogado en Colombia, con mucho respeto, que tal será la duración de los procesos, que el ejercicio profesional solo permite a un abogado, en el mejor de los casos, tener 2 pleitos en su vida, 2 ordinarios. Hoy está cambiando. Y si no realmente nos concientizamos de la importancia de robustecer la administración de justicia, pero robustecerla no es cerrarle la vía a los mecanismos alternativos, sino conjugar hasta donde efectivamente sea legítimo y posible la intervención privada con la intervención del Estado. El Estado no puede pensar en que todo lo debe resolver él. El Estado debe ser consciente de que hay controversias que pueden ser resueltas en igualdad de condiciones, en igualdad, reitero, de circunstancias, también por los particulares. Y este es un ejemplo de ello. En segundo lugar, como importancia ya concreta de la institución, hay que señalar que esta figura de la Defensoría del Asegurado existe como plus, como complemento de una serie de servicios de carácter interno incorporados por la empresa aseguradora. Por eso existen en las compañías las líneas de servicio al cliente, las líneas 1800, los departamentos de reclamaciones, existen departamentos de acercamiento al cliente, también de asistencia mecánica en el ramo de automóviles en caso de necesidad o de emergencia. Y este es un mecanismo que entra como un plus, efectivamente, a ensancharse a los de carácter interno, cual denota de antemano una de sus principales características. La Defensoría del Asegurado, rectamente entendida, es un mecanismo que se sitúa fuera de la entidad, se sitúa fuera de la empresa, es un mecanismo externo o extrínseco por oposición al interno o intrínseco, como pueden ser los que mencionamos, líneas gratuitas, departamentos del servicio al cliente, departamentos de atención de los intermediarios, entre otros más. También es importante justamente este mecanismo porque tal será su significación para toda la colectividad en sentido amplio, para cobijar a aseguradores, que son los beneficiados, a asegurados, que son los beneficiados, a las, en este caso, superintendencias, organismos de control y fiscalización, que también pueden cumplir una mejor labor, una atención enderezada, en buena parte, al robustecimiento financiero, a un control más moderno, más acorde justamente con la teleología del control contemporáneo en materia del derecho público, y no estar en forma tan individual haciéndose examen del control material de antaño, que como bien lo explicaba el profesor Stiglitz en el día de ayer, de alguna manera ha venido haciendo crisis en diferentes naciones del entorno latinoamericano. Por eso, tal será la bondad de este mecanismo frente a este radio que es amplio, aseguradores, asegurados, superintendencias, organismos de control y vigilancia y la administración de justicia, que también es beneficiaria directa, justamente por las razones que mencionábamos ahora, que se le considera a la Defensoría del Asegurado como el eslabón perdido, se le ha intitulado, o el gladiador de los métodos alternos de solución de controversias. Esta introducción entonces nos permite, ya de manera más específica, señalar que no todos los instrumentos existentes al interior de una entidad asegurada pueden ser equiparados, como equivocadamente se hace en algunas naciones donde aún no ha madurado la institución, a la Defensoría del Asegurado. Que existan mecanismos internos de la empresa es importante para el consumidor en la medida en que acerca, que lo vincula, hay un diálogo más llano, más directo, más conectado, pero eso no es la Defensoría del Asegurado. Hay unas características singulares que hacen que estemos frente a una figura diferente, y 2 de ellas son justamente las que atañen a la subordinación y las que atañen a la dependencia. El defensor del asegurado, a diferencia de estos mecanismos internos, directa o indirectamente, no es un subordinado, no es un dependiente,
por el contrario, está caracterizado por su ausencia de subordinación y justamente por su ausencia en este caso, es decir, de dependencia. Se signa por su independencia, como lo resaltaremos ulteriormente. En lo que se refiere o en lo que atañe a la terminología, hay que aclarar de antemano que no es una terminología unívoca o unitaria la que caracteriza la institución in commento. En el derecho comparado se le conoce a través de distintas denominaciones, particularmente se alude a ella a través de la expresión defensor, a través de la expresión ombudsman, a través de la expresión protector, a través de la expresión mediador, y así en relación con otros ejemplos de carácter terminológico. La regla general, que desde luego como tal admite excepciones, es que esta institución en el campo asegurativo o en el campo financiero, concretamente en el bancario, lleva el mismo nombre que la figura con rango constitucional tiene. Así, por vía de ejemplo, en España existe a nivel constitucional la institución del defensor del pueblo y existe en el ámbito asegurativo la figura del defensor del asegurado. Ejemplo similar tiene lugar en Colombia, donde la Constitución Nacional prohíja la institución de la Defensoría de los Derechos Humanos, el defensor del pueblo, y en particular nuestra industria aseguradora emplea la expresión defensoría del asegurado. En Bélgica, por vía de ejemplificación, existe la institución constitucional del ombudsman por la Constitución y la figura fue justamente implantada o fue incorporada al derecho y al mercado belga a través de la denominación de ombudsman. En síntesis, la regla general es que la denominación de rango constitucional permee, sea la que indique, sea justamente la que marque la denominación en la esfera asegurativa. Es necesario, cuando se alude a la defensoría del asegurado, también al lado de la terminología, hacer una precisión o una puntualización que no por elemental y no por lógica sobra en el día de hoy. La expresión defensor del asegurado, ombudsman del asegurado, está interesada preponderantemente a mostrar que el empresario tiene como propósito medular un acercamiento directo. Es justamente la apertura de un canal de comunicación, la apertura de un canal para solucionar sus controversias en la esfera de resolución privada. Pero por ningún motivo tiene como cometido mostrar o sugerir que el empresario per se es arbitrario o que es tan injusto o inequitativo que requiere la figura de la defensoría. No es en el más riguroso de los sentidos un defensor del asegurado, así se le denomine. Es un defensor de la institución del seguro. Teleológicamente hablando, propende por una protección integral. No puede en ese orden de ideas entenderse que su función es la de velar únicamente por los intereses del asegurado a costa del empresario. Eso sería, desde luego, romper el equilibrio que debe existir justamente en este tipo de valoración. Debe ser un funcionario imparcial y como imparcial debe ser prenda de garantía para ambos extremos de la relación jurídica. Tanto derecho tiene uno para otro para que sea escuchado, para que sea respetado su derecho de defensa. En síntesis, el defensor del asegurado no es un verdugo del empresario, pero tampoco es un benefactor del asegurado. Es justamente una persona ajena a la actividad aseguradora, encaminada a juzgar con imparcialidad y con objetividad la solicitud que le formule el asegurado, para favorecerlo cuando la razón le asista, pero también efectivamente para hacerle ver, para sincerarse y mostrarle que, como suele suceder en muchos casos, no son ni más faltaba, todos, no le asiste la razón. Y es justamente eso lo que se quiere, como un juez. El juez no debe beneficiar a ninguno de los extremos de la relación, debe simplemente dispensar justicia y en este caso en la esfera privada, eso es lo que debe hacer el defensor, dispensar en este caso una resolución justa del conflicto. En lo atinente ya a las finalidades concretas, a las finalidades primordiales,
se quiere que el defensor del asegurado haga una revisión externa, una revisión imparcial en relación de ordinario con la reclamación. Es decir, cuando acaece el siniestro en ese ámbito, estamos ubicados dentro de la esfera post-siniestro. Esa es la regla general. Los defensores normalmente trabajan es luego del siniestro. Sin embargo, hay naciones como en Bélgica o como en el Reino Unido en general, la sumatoria de naciones del reino, donde se encuentra una diferencia, donde el defensor del asegurado puede intervenir con antelación a la ocurrencia del siniestro. Esa, sin embargo, es la excepción. La regla general es que su misión se circunscribe justamente a atender los reclamos, en este caso vinculados con el impago de la prestación asegurada, con la ausencia de reconocimiento de la prestación asegurada. Así las cosas, una segunda opinión siempre es conveniente si con ella se trata de evitar conculcar los derechos del asegurado. De allí también la importancia funcional de esta institución. Desagregando este primer, si se quiere, aspecto, podemos entender que la figura cobra una mayor importancia en la medida en que el asegurador centra su atención prevalente, su eje, efectivamente es el asegurado. Ya no se concibe el asegurador de antaño preocupado únicamente por la producción, preocupado únicamente por el primaje, por robustecer efectivamente sus arcas. No, el empresario de hoy es un empresario más comprometido con la función social íncita en el seguro. Y por eso efectivamente ha centrado, y debe centrar y seguir centrando su atención en su razón de ser. No son los accionistas la razón de ser de las empresas. En este caso son los clientes y particularmente el consumidor, en este caso el asegurado. En consecuencia, el cliente en este estadio es el fundamento medular y a él apunta efectivamente la defensoría del asegurado cuando efectivamente se está reconociendo de que tiene significación e importancia. En segundo lugar, también está como de una finalidad desagregada la de servir, como lo hemos señalado, de mecanismo alternativo de solución de controversias para situarnos en un campo urgente en muchos países, que es el de la desjudicialización de controversias, es decir, entregarle a los particulares, con límites naturalmente, la posibilidad, bien sea a través del arbitraje, entre otras instituciones o la defensoría, la solución de algunas controversias, sin que ello implique en manera alguna que no tengan la posibilidad ulteriormente de ir a la justicia ordinaria en caso de insatisfacción, como lo resaltaremos dentro de unos escasos minutos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la génesis de esta institución? Y para responder a esta inquietud hay que situarnos en el campo del derecho constitucional y particularmente en Suecia. Esta figura, el tiempo infortunadamente no lo permite, hay una serie de características muy representativas y que están conectadas con el funcionamiento individual de la institución asegurativa, pero grosso modo podemos señalar que esta figura hunde sus raíces, la de la defensoría del asegurado o todas sus denominaciones, en la figura nórdica del ombudsman en general, llamado de esta manera porque es protector, ombudsman, protector del hombre, es eso lo que quiere significar la expresión, el protector del hombre, que existe efectivamente, ustedes saben, desde el siglo XVI y con arraigo constitucional, existe en el siglo XIX, concretamente en el año 1809, donde se le da carta definitiva de ciudadanía en Suecia. En este mismo país, ulteriormente, esta figura del ombudsman permeó distintas esferas, concretamente la del consumo, y se creó el ombudsman del consumidor, y ulteriormente, desagregando la función genérica del consumidor, ya se crean los ombudsman asegurativos o ombudsman en la esfera del contrato de seguro. ¿Cuáles son los principales sistemas en materia de la defensoría del asegurado? Para responder a esta inquietud hay que señalar en forma inicial que no hay homogeneidad en el derecho comparado. Por el contrario, la máxima es la heterogeneidad funcional y también característica de esta institución. No hay un sistema unívoco o un sistema unitario que cobije a todas las naciones. Cada nación, por regla,
tiene características y particularidades propias, sin perjuicio de que algunas convergen o en algunas convergen elementos comunes como lo resaltaremos. Por ello, tratando de buscar criterios comunes para efectos de hacer una presentación integral de este tópico en el derecho comparado, hay que manifestar que se identifican tres grandes sistemas. El primero de ellos, el que atañe a las defensorías creadas individualmente por las entidades aseguradoras. El segundo de ellos, las defensorías instituidas por las asociaciones, por los gremios o por los sindicatos, como también se le denomina en otras naciones. Y en último lugar, las defensorías establecidas conjuntamente por voluntad del legislador y también por en este caso, voluntad de la actividad del gremio, efectivamente, del sector empresarial. Son las denominadas defensorías mixtas. De manera muy sucinta, le pasaremos revista a cada una de ellas para entender su importancia. En primer lugar, aludíamos a las defensorías creadas individualmente por las entidades aseguradoras. Es decir, en esta hipótesis, justamente la defensoría no irrumpe como una necesidad sentida del sector asegurador todo, del sector empresarial todo, sino que surge por iniciativa, surge por el deseo individual de uno y ulteriormente de varios aseguradores. Es así en consecuencia que la vinculación del defensor en este sistema es una vinculación unitaria, es una vinculación unipersonal, si se quiere, de cara a la entidad aseguradora. No está vinculado con el sector en general, no está vinculado sino con la entidad nominadora, es decir, en este caso el empresario que ha solicitado efectivamente que él funja, que él sirva como defensor. En este sistema militan, entre otras naciones, Suecia, España, Portugal, Colombia, Italia, México, Francia y recientemente Brasil, después de haber ya adoptado en alguna compañía este esquema, como se mencionará más adelante. En segundo lugar, están las defensorías instituidas por las asociaciones de carácter profesional, entendiendo por estas asociaciones lo que mencionábamos ahora de gremios o también sindicatos, son asociaciones profesionales, que también desde luego existen en nuestras naciones, y en este sistema la vinculación no es unitaria, es colectiva, es colegiada, y en ese orden de cosas, directamente el defensor le presta el servicio de manera universal, si se permite la expresión, al mercado asegurador todo, de suerte que solo hay un defensor para todo el sector asegurador, sin perjuicio de que ese defensor, a su turno, tenga el asiento o el apoyo de múltiples abogados y funcionarios en general. Por vía de ejemplo, en Bélgica, donde existe esa institución, son aproximadamente 12 personas las que trabajan en el Ombudsman, en la oficina del Ombudsman, y en el Reino Unido son más de 60 personas que trabajan con el Ombudsman para cumplir esa labor sectorial, la del sector asegurador. Aquí entonces la vinculación no es individual con una empresa, sino con todas de manera indirecta, pero de manera directa con la agremiación, con la asociación. En este sistema están enroladas distintas, están vinculadas distintas naciones: Inglaterra, Irlanda, Suiza, Bélgica, Holanda y Francia, con matices, porque Francia también está en el sistema anterior. En Francia está el sistema corporativo, pero existe la posibilidad de que el defensor corporativo sea un defensor entonces no aceptado y el asegurador nombre su defensor individual. En las otras naciones que mencionamos es un defensor al cual no se le puede incorporar otra defensoría. En cambio, en Francia existe un defensor para el sector, sin perjuicio de que algunas aseguradoras han nombrado su propio defensor. Las que no tienen defensor se sirven entonces del defensor colectivo. Por eso en Francia existe ese matiz. Y en tercer lugar están las defensorías establecidas conjuntamente por voluntad de la ley, pero también por la iniciativa particular. Son las denominadas defensorías mixtas. Y en ese orden de cosas se nombra una cabeza, sí, directiva,
que es el ombudsman, el encargado, y trabaja de manera plural, de manera colegiada, con 2 miembros más, y esos miembros son nombrados por el sector privado. Hay uno que es nombrado por el sector gubernamental y los restantes son nombrados por el sector privado. Por eso se dice que es una defensoría mixta. Este sistema existe en Dinamarca, existe en Noruega y se está pensando también que se puede hacer en algunas naciones de la antigua Unión Soviética. En lo atinente a la proyección internacional, habría que anticipar para poder examinar este tópico, que es vasto, complejo desde luego, y que no pretendemos examinar de manera individual ninguno de estos en concreto. Simplemente quisiéramos referirnos a España por 2 razones concretas. La primera, porque en España la figura ha tenido una importante evolución, y la segunda, porque es el esquema que ha permeado, ¿sí?, a América Latina en general. Me refiero básicamente a México, me refiero a Chile, donde se está estudiando la incorporación de la figura, me refiero a Colombia, donde ya se incorporó, y me refiero a Brasil, donde se está también examinando y se ha incorporado, siguiendo los lineamientos medulares, centrales de España, del régimen español. Por eso la conveniencia de pasarle revista muy rápidamente a España, y para ello simplemente mencionar o recordar que fue en la década de los años 80, gracias a la iniciativa visionaria de don Ignacio de Larramendi, el fundador de esta gran corporación MAPFRE, del grupo MAPFRE, la que efectivamente comienza a examinar las bondades de esta institución que ya efectivamente se daban en esta década en otros países de Europa, y en el año de 1984 la incorpora en la mutualidad de seguros. No fue en España en consecuencia la ley, no fue la autoridad de control, fue la iniciativa privada, la iniciativa empresarial y particular la que le dio respaldo a la creación de la Defensoría del Asegurado. Una defensoría muy excepcional, muy particular, porque es una defensoría colegiada. Efectivamente se llama la Comisión de Defensa del Asegurado. Y esa comisión está integrada por 3 miembros. Hay uno que es su presidente, su director para efectos administrativos, y los otros 2 miembros. Trabaja colegiadamente, a diferencia de la gran mayoría de defensores en España mismo, donde son defensores unitarios, unipersonales. Esos son los signos característicos de esta institución en MAPFRE, España, que es donde, reitero, se crea la primera vez y comienza a irradiar a otras empresas. Hay varios hechos dignos de ser resaltados de esta figura en España. La primera, que esta figura, luego de que tiene su cabida en la mutualidad MAPFRE, es irradiada o se irradia rápidamente en el sector empresarial español, y es así, efectivamente, como a la fecha aproximadamente 15 empresas importantes españolas tienen prohijada esta institución como hecho primario. En segundo lugar, y esto es fundamental, tal habrá sido la significación de la institución que rápidamente se extiende no al sector asegurador únicamente, también al sector financiero. Y hoy por hoy en España, y lo mismo sucede por vía de referencia en Colombia, la institución es una institución que beneficia al sector asegurador, propiamente dicho, pero al sector bancario y financiero también. Paradójicamente, surge en el sector asegurador, pero tiene más fuerza y proyección en España y en Colombia en el sector financiero o en el sector bancario propiamente dicho, donde ha habido una mayor simetría, donde ha habido una mayor expansión de la institución. Y en tercer lugar, como hecho relevante de España, es que luego de una década prácticamente de funcionamiento, el legislador, ya como suele suceder en el derecho, primero los hechos y después la regulación jurídica, le dio carta de funcionamiento o carta de nacionalidad de manera legislativa a esta institución. La Ley 30 del año de 1985, referente al control público de la actividad aseguradora en España, efectivamente alude a esta institución, la desarrolla como la desarrolló en Colombia en el año de 1998, donde también existe esa referencia explícita a la institución y alguna regulación general. Son regulaciones básicas, no pueden ser regulaciones casuistas, en la medida en que esta figura preponderantemente descansa en un mecanismo de autocontrol
del asegurador y obviamente cada asegurador diseñará la institución con arreglo, sí, a unos parámetros mínimos que son los que están establecidos en estas disposiciones legales. En lo atinente a la competencia, que es un punto fundamental del defensor del asegurado, hay que señalar que existen distintas metodologías para asignarla. Una metodología de ellas es la que tiene que ver con el aspecto de la material, ración y materia. De consiguiente, es el asegurador el que demarca qué tipo, ¿sí?, de actividad va a desarrollar su defensor. Hay defensorías desde ese punto de vista donde el universo de conocimiento es mayor, como sucede en Bélgica y como sucede en Inglaterra, donde conocen de todos los ramos sin excepción y donde conocen de todas las solicitudes sin excepción. En ese orden de cosas, entonces su competencia es mucho más amplia que la de otros países, por vía de ejemplo en España, por vía de ejemplo en Colombia, donde se demarcan efectivamente qué tipo de ramos, qué tipo de actividades, si la actividad vida, si la actividad no vida, si responsabilidad civil, si automóviles sí, pero no es la parte de responsabilidad, y así cada empresa va moldeando la figura dependiendo de sus exigencias. Otro factor importante es el atinente a la cuantía. La cuantía es básica en la medida en que este es un factor delimitador de la competencia. Son aproximadamente $100.000 de los Estados Unidos el punto de referencia a nivel promedio. Hay naciones como el Reino Unido donde son 150.000 libras esterlinas, es mayor efectivamente el monto, pero el promedio está en esta cifra, aproximadamente en España es una suma cercana a los $80.000, en Colombia a los $70.000, pero podría uno tener como marco de referencia $100.000, que son la competencia, que son las que fijan precisamente qué tipo de asegurados. No son todos los asegurados, es justamente los asegurados que estén en una determinada capa, riesgos simples, riesgos comunes, riesgos ordinarios, que están cualitativa y cuantitativamente demarcados. Los grandes riesgos o los riesgos industriales escapan a la figura de la defensoría del asegurado porque para esa capa está justamente un mecanismo alternativo que es el arbitraje o el mecanismo tradicional que ya es el poder o la administración de justicia. ¿Cuál es el poder? Y esto es un punto neurálgico que tiene el defensor. Y para contestar esta pregunta hay que señalar que hay dos grandes sistemas. El sistema de la autoritas sola y el sistema de la autoritas y el imperium. Hay naciones que solamente le dan al defensor autoritas, es decir, la autoridad para conocer de los expedientes, para conocer de los casos, pero no la facultad vinculante, efectivamente, de obligar al asegurador cuando rinden su concepto, cuando dan su dictamen, cuando dan su experticia. En el primer sistema, que es el de la autoritas, militan por vía de referencia Suiza, Holanda, Dinamarca, Finlandia y Francia. Y en el segundo, donde hay imperium, está Inglaterra, está España, está Italia, está Colombia, y me decía el doctor Manuel Suárez que también Brasil, en la medida en que en los estatutos se obliga efectivamente o se vincula a la opinión del asegurador, de la opinión del defensor del asegurador. Quiere decir eso que hay naciones que tienen demarcado previamente que el carácter vinculante es la regla. Y quiere decir ello que la opinión del defensor se torna obligatoria para la entidad aseguradora, quien debe seguirla, en este caso la indicación del defensor. No es obligatoria para el asegurado, quien está en libertad desde luego de aceptarla o no. Si le es favorable, lo más seguro es que la aceptará. Si le es desfavorable, entonces podrá acudir legítimamente a la autoridad judicial con el objeto de que examine su solicitud. Ya para culminar, porque el tema es vasto, para terminar y para no abusar de la generosidad de ustedes, quisiera referirme rápidamente a las características más resonantes de esta institución. La primera de ellas tiene que ver con la independencia. Habíamos aludido de que es independiente. Sabemos de antemano que este es un tópico complejo en la medida en que se puede pensar a priori que la figura se puede caracterizar es por lo contrario, justamente porque la designación la hace el asegurador. Pero la experiencia internacional ha mostrado lo contrario. El asegurador debe ser cauteloso, como de hecho lo ha sido en la generalidad de países, para nombrar defensores del asegurado. No puede ser cualquiera el defensor además. Y allí que algunas naciones y que algunas instituciones expresamente señalen que el defensor debe ser o un profesor o exprofesor reconocido universitario, debe ser una persona jubilada del Poder Judicial, un magistrado, un exmagistrado,
o debe ser una persona que perteneció a la autoridad de control o vigilancia, es decir, que tenga la garantía de conocer específicamente el ramo o los ramos que vaya a conocer. Nadie está más interesado en hacer gala de su independencia que el propio defensor. Sería suicida que el defensor efectivamente no se mostrara como imparcial. Si se muestra como parcial, será justamente el principio del fin de esa defensoría y particularmente de su ejercicio profesional, en esa o en otras actividades similares. La regla en estas naciones es que se vence ese temor de la parcialidad y se ha mostrado, claro, habrá excepciones, pero que la regla es justamente de la imparcialidad. También como característica descollante está la gratuidad. Es totalmente gratuita para el asegurado. Claro, dirán ustedes es que va en la prima, pero no hay ningún factor directo complementario que tiene que agregar al asegurado. El asegurador es quien presta ese servicio, excepción hecha de Dinamarca, donde hay una suma simbólica cercana a los $60 para efecto de que pueda ser considerada la petición. En todas las demás naciones es un servicio absolutamente gratuito. También como característica está la de que como es un método heterocompositivo de resolución de controversias, es un mecanismo donde el escenario no es un escenario polarizado, no hay pugnacidad por regla general, no campea la radicalización de las posiciones, es un escenario más amigo, menos hostil que el judicial por regla, donde suele haber un enfrentamiento o un debate acentuado. Aquí es un escenario más cordial, más amigable para el asegurado, para que pueda ser examinada su controversia. No requiere efectivamente ser presentada por abogado, él directamente la puede hacer, lo cual sin duda alguna también es una ventaja. El mecanismo, como decíamos, era facultativo. Quiere decir eso, simple y llanamente, que el asegurado puede acudir a él si efectivamente lo desea, pero si acude no lo vincula, no lo obliga. Al asegurador sí, donde en el régimen está la autoritas y la imperium, y donde no está el imperium, donde no está la fuerza vinculante, de jure está de hecho, porque en esos países que mencionamos, en la praxis, las opiniones de los defensores son acatadas por las aseguradoras, más allá de que sus estatutos digan que tienen fuerza o no vinculante. Por eso es el poder de facto, en este caso, de los defensores, aunado al poder de jure, que en muchas naciones como la colombiana y la española, como lo mencionábamos, existe previsión especial donde vincula al asegurador. Esta figura es subsidiaria, quiere decir ello que primero debe acudirse al asegurador en procura, efectivamente, de escuchar su opinión. Mal se podría hacer acudir directamente al defensor, luego de acaecido el siniestro, sin haberle dado la oportunidad al asegurador de decir reconozco o no la prestación asegurada. Sin embargo, para evitar que el asegurador no responda, existe previsión en los reglamentos que al término de un mes, en promedio, si el asegurador no ha respondido a esta inquietud, ya acude directamente al defensor, o 2 meses, hay otras naciones, con miras efectivamente a que se active este mecanismo que es rogado en la medida en que debe ser el asegurado quien lo promueva, no puede motu propio el asegurador. Hayamos hablado también del carácter vinculante, para unos de hecho o de derecho, no para el asegurado, y también hay que mencionar la informalidad, es una de las características primordiales, es un mecanismo informal, no se requieren de fórmulas jurídicas, ni para el asegurado, ni tampoco para el defensor, no hay citación de adagios, de latinajos, aquí no vienen a ilustrar efectivamente los grandes juristas el tipo de dictamen que se da, porque se quiere que sea expedito, se quiere que sea conforme a las necesidades del consumidor, acatadas por las aseguradoras, más allá de que sus estatutos digan que tienen fuerza o no vinculante. Por eso es el poder de facto, en este caso, de los defensores, aunado al poder de jure, que en muchas naciones como la colombiana y la española, como lo mencionábamos, existe previsión especial donde vincula al asegurador. Esta figura es subsidiaria, quiere decir ello que primero debe acudirse al asegurador en procura, efectivamente, de escuchar su opinión. Mal se podría hacer acudir directamente al defensor, luego de acaecido el siniestro, sin haberle dado la oportunidad al asegurador de decir reconozco o no la prestación asegurada. Sin embargo, para evitar que el asegurador no responda, existe previsión en los reglamentos que al término de un mes, en promedio, si el asegurador no ha respondido a esta inquietud, ya acude directamente al defensor, o 2 meses, hay otras naciones, con miras efectivamente a que se active
este mecanismo que es rogado en la medida en que debe ser el asegurado quien lo promueva, no puede motu propio el asegurador. Hayamos hablado también del carácter vinculante, para unos de hecho o de derecho, no para el asegurado, y también hay que mencionar la informalidad, es una de las características primordiales, es un mecanismo informal, no se requieren de fórmulas jurídicas, ni para el asegurado, ni tampoco para el defensor, no hay citación de adagios, de latinajos, aquí no vienen a ilustrar efectivamente los grandes juristas el tipo de dictamen que se da, porque se quiere que sea expedito, se quiere que sea conforme a las necesidades del consumidor, que se le hable en un lenguaje llano, en un lenguaje elemental, en un lenguaje directo. Por ello hay naciones, entre ellas Colombia, donde expresamente se delimita en la Defensoría del Asegurado el número de páginas, 2 folios, 2 páginas, 2 hojas en Colombia. No puede excederse de esas 2, porque la idea que tiene el empresario es de que rápidamente se le pueda resolver y que se le resuelva además en condiciones elementales. La celeridad también es una de las notas prototípicas. Habíamos hablado de naciones donde los procesos duran 8, 10, 12 y más años. Y aquí la resolución de la controversia por regla dura 2 meses. Es el promedio en el derecho comparado. Hay naciones, concretamente la Mutua Pelayo en España, donde tienen 15 días. Hay otras naciones donde efectivamente aumenta un poco más. Pero el promedio son 2 meses. En Colombia es el término seleccionado. 2 meses para la resolución de la controversia. Son opiniones confidenciales. Y una nota fundamental, el fallo, la opinión, el dictamen, en este caso el concepto del defensor, se apoya por lo común en la equidad. Es decir, dependiendo del sistema, porque esto varía, pero la regla general es que está facultado para ceñirse a la equidad, no con apego a estricto derecho, lo cual sin duda alguna es un mecanismo más garantista, es un mecanismo más eficiente, más apropiado para la tutela de los asegurados, donde no están ceñidos ni a la letra contractual pura, ni tampoco a la letra normativa. Con un criterio más flexible pueden resolver la controversia. Hay naciones donde se acude a este expediente, las más, es decir, que se debe fallar en equidad, y las menos, por vía de referencia Colombia, donde expresamente se adoptó un sistema contrario. Debe fallarse con estricto, dice, con apego a estricto derecho. Es decir, en Colombia no tiene cabida el fallo en equidad, como sí lo tiene, o más que el fallo, que es el concepto de equidad, como sucede en otras naciones. De manera muy general, esos son los aspectos más representativos de esta institución creada para la primera capa, para los consumidores simples, no para los consumidores efectivamente calificados, porque para ellos está justamente la figura del arbitramiento, que será objeto de estudio en el congreso que ustedes van a organizar en el instituto el año que viene. De manera muy general, sin perjuicio que es un tema muy amplio y muy vasto, esas son las características fundamentales de esta gran institución que ha venido cobrando cada vez más fuerza en el derecho comparado, y en América Latina, sin duda alguna, ya vemos efectos importantes. Hace 4 o 5 años era una figura desconocida, si quiere legendaria y mística para nosotros. México ya la tiene, Colombia la tiene, Chile está a puertas de incorporarla, y Brasil también ya la tiene y comienza a mostrar sus grandilocuentes bondades en el espacio latinoamericano. Ya hace más de 2 décadas existe efectivamente en la Comunidad Europea, y sin duda alguna en el siglo XXI esta figura va a tomar gran vigencia y gran fortaleza en la medida en que es un mecanismo enderezado a solucionar las controversias, y para eso es, para que se pueda honrar la palabra empeñada, para que se haga efectivamente justicia contractual en el cumplimiento oportuno de la prestación asegurada. Muchísimas gracias. Parabéns, professor Jaramillo. E, como participante de MAFRE, eu tenho a satisfação de dizer que conheci o sistema em 1986, quando houve a primeira reunião internacional de defensores do segurado, e lá estavam apenas 6 países europeus que já estavam adotando o sistema. Os sistemas eram variados, e o de MAFRE era o único que admitia o defensor do segurado escolhido pela própria empresa.
e percebi pela sua palestra que o sistema evoluiu muito e já há diversas alternativas e um número muito grande de países já adotaram. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Aí, antes, eu queria dizer também que eu só conheço aqui no Brasil o único defensor do segurado que eu conheço, eu não sei quantas outras companhias tem, é só a Veracruz, porque a Veracruz pertence ao grupo Mafre e o Dr. Manuel Povas é o defensor do segurado da Mafre e adota o mesmo sistema da Mafre. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, qual, na sua opinião, o sistema mais eficaz dos três citados. Porque o importante é que nem todos os conflitos, como o senhor disse, podem ser resolvidos pela lei e pelo contrato. Adota-se o critério de equidade e de bom senso sem apego direto à lei e ao contrato. Isso eu pude constatar em 2 sessões que eu assisti lá na Mafre nessa época, em 86 e também em 89, quando estavam resolvendo lá, como estando segurado, um determinado sinistro, que se aplicasse a cláusula contratual, iria criar uma injustiça muito grande para o segurado. Então, ali ficou muito evidente a importância da aplicação da equidade. Eu gostaria de saber, na sua opinião, e conhecendo toda a experiência internacional, qual desses sistemas o senhor acha mais conveniente, do individual ou do solidário e tal? Sí, muchísimas gracias, profesora. Esa respuesta es compleja, efectivamente, de efectuar en la medida en que cada nación, cada entorno se mueve, se desarrolla de manera diferente. En principio, si uno contase con un mercado más homogéneo, podría pensarse en la posibilidad y en la conveniencia de tener una figura institucional o una figura corporativa, es decir, la figura colectiva, como acontece en Bélgica, como acontece en el Reino Unido, como lo mencionábamos hace unos instantes. Pero ello supone que sea un mercado, reitero, más homogéneo. Si los mercados son heterogéneos, si los mercados están caracterizados por operadores comerciales de diferente teleología o filosofía, de un tamaño muy diverso, donde, reitero, no hay un componente heterogéneo que los enlace, uno podría entender que para ese tipo de mercados, por vía de referencia al nuestro, donde no existe esa homogeneidad, lo más conveniente, sin que ello ni más faltaba sea excluyente. Yo creo que no podemos excluir ninguno de estos sistemas. Lo importante es la incorporación de la institución. Pero para un mercado heterogéneo, quizá lo más conveniente es la adopción individual. Sobre todo por una razón, profesora, y naturalmente quien formula la inquietud. Decía en alguna oportunidad el defensor del asegurado español, de Mafre justamente, que la peor tortura que puede efectivamente consolidarse es la de incorporar el defensor del asegurado per se, porque sí, el defensor del asegurado exige una conciencia empresarial, exige una cultura empresarial, exige un escenario diferente de madurez profesional que no está al igual en todas y cada una de las aseguradoras. Habrá aseguradoras más preparadas que otras. Por eso, si es un mercado homogéneo, un mercado más maduro cualitativamente hablando, podríamos entender que lo más aconsejable es el defensor institucional para todas. Pero cuando hay diferencias, cuando hay disimilitudes, cuando hay asimetrías en los mercados más acentuadas, quizá lo conveniente, sin que sea excluyente, pero quizá lo más adecuado, es que el mercado conozca primero la institución de manera individual, porque hay muchas empresas y no todas las empresas per se o porque sí deben tener el defensor. Esta figura es creciente, por eso en España, que es un mercado que ustedes conocen desarrollado, no todas las aseguradoras la tienen todavía, hablábamos de 15, no se le puede obligar. Por eso este mecanismo exige cultura asegurativa
y exige también que el Estado no lo imponga. Sería una gran equivocación que el Estado, en virtud de una disposición, señalase que todas las compañías de seguros, a partir del 15 de agosto del año 2001, tuvieran que tener sin distingo alguno defensor del asegurado, porque no todas están preparadas para ello. La figura del defensor es para que sirva y no para que efectivamente se convierta en un factor de incumplimiento o de inejecución o de mancillamiento, y no todos los empresarios están preparados para la incorporación de esta figura, que, reitero, requiere una gran cultura, requiere una gran dosis, ¿sí?, de madurez empresarial, porque hay que nombrar a un crítico. El defensor del asegurado es un crítico del asegurador. Anualmente, el tiempo no lo permitió, pero anualmente el defensor del asegurado profiere un dictamen que va dirigido a los accionistas. El defensor del asegurado no depende de los cuadros directivos. El defensor del asegurado depende, esto es muy importante, por regla general, del cuadro mayor, de los accionistas mismos, para evitar la tentación de que un administrador incómodo con un concepto del defensor inmediatamente lo remueva. Por vía de referencia, en algunas aseguradoras españolas, y lo cual sucede en Colombia, tienen un periodo determinado de 3 años y no pueden ser removidos durante esos 3 años, sino por razones de carácter ético, para darle garantía y para por ninguna circunstancia permitir que un asegurador inconforme con un dictamen o con un concepto del defensor lo pueda remover o pueda obstaculizarlo. Además, tienen autonomía patrimonial, es decir, se trata de dotar a esta herramienta de todos los mecanismos para que pueda cumplir una función imparcial. Por eso, retomando el tema, depende de cada mercado, pero yo creo que sería más aconsejable de manera paulatina y de manera individual. Muchas gracias. Ahora tenemos acá 5 perguntas. Pero antes vou passar a palavra ao presidente da IBDS, que quer fazer uma intervenção. Tá. Eu peço desculpas por interferir a ordem dos trabalhos, mas eu só gostaria de apresentar a vocês o Fernando Lopes Nunes. E falar rapidamente porque ele participa da mesa e do Instituto. Em 1982, eu havia acabado de me formar em Direito e fui convidado para criar e gerenciar um departamento jurídico em uma seguradora. Eu tive contatos com a diretoria administrativa, com a diretoria financeira, com o departamento de sinistro, e uns 3 ou 4 dias depois, ou uma semana depois, um diretor do Rio de Janeiro, que era recém-chegado da Europa, há poucos anos, havia chegado no Brasil, veio a São Paulo e foi me entrevistar. E era o Fernando Nunes, que era diretor técnico da Companhia de Seguros da Aliança da Bahia. E a primeira pergunta que ele me fez, depois de dizer, quando eu disse em 5 minutos estaria ele falou: 5 minutos não é suficiente para você chegar, então eu tive que ser mais preciso, foi: qual é o princípio fundamental com o qual você vai trabalhar dentro da companhia? Eu falei: olha, eu não sei responder essa pergunta, eu não tenho maturidade para isso, né? Eu sei que eu estou feliz, que arrumei um emprego, um salário e tal, e vou dar o melhor de mim. Ele falou: olha, o princípio único que pode fazer você útil dentro da companhia é o princípio indúbio pro segurado. Eu gostaria que aqui dentro você, à medida do possível, enquanto a gente não te atrapalhar, ou outros não te atrapalharem, ou o acionista não entender de forma diferente, porque aí você vai estar muito limitado, funcione como um ombudsman. Eu já tinha ouvido essa palavra em 82, mas eu não sabia exatamente o que era, se era vinculado à administração pública, se existia na iniciativa privada. Quando ele se referiu ao princípio indúbio pro assegurado, eu fiquei um pouco desconfiado. Eu falei: ele deve ter ouvido isto, enfim, do direito penal e está fazendo aqui uma adaptação, né? E alguns anos depois, em Espanha, em uma livraria, eu abro uma obra do Lugo Rimondo e olho, lá tem um capítulo indúbio pro assegurado. Enfim, e era já um livro, um dos primeiros livros dele.
essa postura do Fernando Nunes há 20 anos atrás era absolutamente rara. Hoje as coisas são um pouco diferentes. Mas eu não consegui ser, como ele queria, o ombudsman dentro da Aliança da Bahia. Ele era muito mais ombudsman do que eu. Devido a isso, é que ele está aqui hoje e faz parte do BNDES. Quer dizer, é um princípio diferenciado que a gente encontrou no passado dentro de uma companhia de seguros. Feitas pelo auditório. Alguém na mesa tem alguma pergunta para fazer? Um momento, você tem? Por favor. O regulador de sinistro, el ajustador de sinistro, hablo em português, que é melhor. O regulador de sinistro, ele tem um papel funcional muito importante entre nós, que é fazer a comparação dos fatos com o contrato de modo também imparcial. Nós acreditamos que este seja o papel reservado legalmente para o regulador de sinistro no nosso ordenamento jurídico. Qual o papel, então, do relatório de regulação, que já deve também ser imparcial, num eventual procedimento administrativo interno? O relatório de regulação é vinculante ao defensor do segurado ou, pelo contrário, o defensor do segurado pode eventualmente prescindir das informações e das opiniões emitidas no relatório de regulação de sinistro? Sí, muy amable, doctor Octaviani. Responder esta inquietud siguiendo los lineamientos generales, como han hecho los expositores que me han antecedido en mi país, en la medida en que no quisiera por ninguna circunstancia entrar en terrenos reservados justamente a cada uno de los nacionales. Pero en Colombia, por vía de ejemplo, la figura del ajustador que usted mencionaba, el ajustador de seguros, es un funcionario o una entidad, según las circunstancias, una persona jurídica que presta un servicio y está vinculado a través de un contrato de prestación de servicios. Presta un servicio de gran valía técnica, pero para el asegurador en nuestro país, el concepto, el dictamen, la experticia que realiza el ajustador no vincula al asegurador. Es un experto que ha contratado. Es como cuando contrata a un abogado para que le diga si tiene o no la razón, pero tiene a su turno la posibilidad de negarse a aceptar esa sugerencia. El ajustador no solamente examina si hay cobertura, sino también a cuánto podría llegar el monto a indemnizar. En cualquiera de los dos supuestos, el asegurador se puede apartar si el ajustador le señala que hay en nuestro país o que él entiende que está obligado a pagar, es decir, que se realizó el riesgo asegurado y que las condiciones generales y particulares recomiendan que se reconozca la prestación asegurada. Es simplemente indicativo. El asegurador puede hacer tabla rasa, puede prescindir por completo de la opinión del ajustador. Lo que no sucede con el defensor del asegurado. No es, y es una pregunta muy importante porque suelen confundirse o amalgamarse. Habíamos señalado que la Defensoría del Asegurado se ubica en un escenario particular, solución alternativa de conflictos. Es allí donde nace, es allí donde vive y es allí donde se desarrolla la Defensoría del Asegurado. En cambio, en este caso concreto, el ajustador de ordinario cumple una labor entera, en nuestro país, enteramente diferente, porque no soluciona el conflicto. Quizá contribuya a evitarlo indirectamente, dando un experticio técnico de gran importancia que evita que no se realice la prestación asegurada y que por el contrario se reconozca la indemnización. Pero no resuelve la controversia. Estamos dentro de los mecanismos internos a que aludíamos ahora, donde de alguna manera sí, no hay vinculación para el asegurador. En cambio, la defensoría, como es un mecanismo externo a la entidad y heterocompositivo, las partes, tomador de un lado y asegurador del otro,
le entregan la resolución de su conflicto a un tercero, que es el defensor. En ese orden de cosas, pues en los sistemas donde hay autoritas y donde hay imperium, sabemos de antemano que la opinión es vinculante. Y en aquellos regímenes donde no es vinculante de derecho, lo es vinculante en la praxis de hecho. Motivo por el cual son dos funcionarios que cumplen muy importantes labores, pero en planos enteramente diferentes, por lo menos en nuestro país, donde existe de vieja data el ajustador, pero cumple una labor muy diferente de asesoría, una labor estrictamente técnica. Y esta, por el contrario, es una labor, si se quiere, de juzgamiento, pero en la esfera, por supuesto, privada de resolución de controversias. Agora temos aqui 5 perguntas do auditório. Algumas delas já foram respondidas, mas pode ter algum aspecto que possa ser de interesse, o professor dar algum esclarecimento. Então, eu vou fazer uma leitura de todas as perguntas de uma só vez e o professor seleciona aquilo que não foi respondido ainda, ou pelo menos não foi devidamente esclarecido. A primeira pergunta é a seguinte: uma demanda complexa não envolve necessariamente uma grande soma de capital. Considerando que, nesses casos, os meios alternativos de solução de controvérsias se mostram ainda mais aconselhadas devido ao grau de especialização e conhecimento dos árbitros, pergunto como seria possível proporcionar esses meios alternativos ao público geral com a devida imparcialidade e a um baixo custo? Segunda pergunta: quais são os critérios de mecanismos desenvolvidos ao longo da história para atingir o objetivo permanente de isenção dos julgadores? Poder judicial? A inamovibilidade, a vitaliciedade, etc., não integram esses mecanismos que visam a dar estabilidade ao julgador? Como poderá, sem essas garantias, ser imparcial um defensor que atua em um mercado de seguros nacional, com um número pequeno de segurados protagonistas e uma grande e difusa massa de segurados anônimos? Quais os requisitos pessoais necessários para um defensor do segurado, quer no nível de sua formação técnica, quer no nível de sua estruturação ética? Em sua opinião, a decisão do ombudsman deve ser vinculante para ambas as partes. Deve ser-lo para o segurador? Que valor deve ter como precedente na instância jurisdicional, quando pode recorrer a ela? Poderá efetuar a carga da prova? Queira, por favor, discorrer sobre a necessidade e conveniência do controle externo da atividade do ombudsman. Em caso necessário, quais os mecanismos conhecidos? E a última agora, doutor Jaramillo. Nas defensorias em que o defensor possui poder vinculante, se uma das partes, segurado ou seguradora, não concorda com a decisão, pode recorrer ao judiciário? Bueno, trataré en lo posible, profesora, de aglutinar. Muitas já foram respondidas. Rapidamente. Exato, porque também estamos em cima do tempo, não é? De maneira muy sucinta, entonces, estas 5 preguntas. Sim. Tiene razón usted. Até porque muitas delas já estão respondidas no seu próprio texto, que já está publicado. Sí, señor. Además, sí. En relación con la primera pregunta, habría que reiterar que esta institución, como es propia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es una de varias alternativas, es una de tantas que existen. Existe también, lo mencionábamos, el arbitraje, y en ese orden de cosas quizá lo más adecuado, quizá lo que la experiencia aconseja en naciones donde existe la figura de la defensoría es que correlativamente exista la figura del arbitramiento. El profesor Stiglitz en el día de ayer aludía a una de las cláusulas que la doctrina o un sector de la misma ha considerado como inconveniente. Inclusive ha juzgado un sector de la misma que es abusiva, que es la concerniente a la institucionalización a priori del arbitraje. Esta institución, inclusive del arbitraje, ha sido proscrita por algunas naciones, como por vía de referencia en el Reino Belga, ha sido proscrita a priori para los riesgos de masa, para los riesgos simples, donde está el consumidor corriente. Por eso,
lo que nosotros mencionábamos que es la propuesta que se ha venido formulando en muchas naciones, es que para la primera capa de los conflictos existe la defensoría, que es la de riesgos simples, la de riesgos industriales, riesgos en principio de inferiores a los $100.000 o los $80.000, donde se requiere una protección más directa e inmediata, y riesgos que encuadren en la categoría de riesgos industriales o riesgos calificados, que es una distinción de la Comunidad Europea. Hay dos directivas que aluden a los riesgos de masa por oposición a los riesgos industriales, donde los primeros están más urgidos de tutela y los segundos tienen más capacidad financiera, un equipo jurídico de ordinario. Pienses en un seguro de aviación, pienses en un seguro de navegación de importancia, de significación, pienses en un seguro ferroviario. En esos seguros estamos frente a una, si se quiere, simetría patrimonial. Hay mayor equilibrio entre el tomador de un lado y entre el asegurador del otro. Y allí la cláusula de arbitramiento, sí en línea de principio, podría tener acogida, porque no estamos hablando simplemente de un asegurado desvalido o un asegurado que no tiene protección, por el contrario, donde hay conciencia, reflexión en torno a lo que se está haciendo. Por eso en la Comunidad Europea, en muchas naciones se proscribe en la primera etapa el arbitramiento, permitiéndolo en la segunda. Entonces, se combinan los dos sistemas. En primer lugar, el sistema correspondiente a defensoría del asegurado para riesgos de menor envergadura y significación cuantitativa. Y arbitraje en el entendido de que son las partes las que de común acuerdo pueden hacerlo, o bien a través de la cláusula compromisoria en el contrato anticipadamente, o cuando acaece el siniestro en forma a posteriori. Eso es lo tocante a esta primera, ya para aglutinar las otras que tienen puntos en común. Es lo concerniente a la imparcialidad. Es cierto, como mencionaba en la charla, existe la tentación natural en un mercado. Nosotros también la experimentamos. Ustedes comienzan a experimentarla. En España acaeció igual, y estoy cierto que en todas las naciones donde se ha instituido la primera duda es la de la imparcialidad. Es simplemente ese dilema de todo en el monopolio de la administración de justicia, o realmente permitirle a los particulares que, sin menoscabo de los intereses legítimos de la comunidad, puedan resolver determinadas controversias. No olviden ustedes que una de las notas prototípicas de la defensoría del asegurado estriba justamente en que es un mecanismo facultativo, pero también gratuito. El asegurado no paga un solo real, no paga un peso, una peseta, no paga por obtener de manera directa este servicio en concreto. No es un obstáculo el pago para el acceso de un lado. No requiere abogado del otro. Es un mecanismo célere, es un mecanismo que en 2 meses por regla encuentra resolución de las controversias. Estadísticamente hablando, desde en la vía de referencia en España, conocí un estudio donde se señalaba que más del 54% de las solicitudes formuladas por los asegurados fueron atendidas favorablemente por el defensor del asegurado. Más de la mitad, en consecuencia, es una cifra que demuestra que el mecanismo en concreto es importante. El otro segmento, es decir, donde no ha habido una resolución favorable a los intereses del asegurado, será resuelto por los mecanismos tradicionales, la justicia ordinaria e inclusive dentro de la justicia ordinaria la transacción, que no es ni más faltaba un mecanismo al cual se ha renunciado. En el proceso inclusive se podría transigir según las circunstancias, pero vale la pena con el 54% hacer la solicitud para que sea respondida en el término de 2 meses. Y como decía la profesora, uno de los aspectos fundamentales está en la idoneidad. Hay, como dijimos, naciones donde dice quiénes pueden ser defensor del asegurado para que, a contrario censo, los que no estén en los excedentes del Poder Judicial, que no sean profesores universitarios reconocidos o que no sean efectivamente personas que han trabajado en el organismo de control, de vigilancia o similares, puedan ejercer. No cualquiera, además, puede ser defensor del asegurado. No olvidemos que el peor error que puede cometer un empresario es nombrar a un defensor que vaya a hacer lo que el asegurador quiere. Ese es el suicidio empresarial. Y por eso es que la figura ha dado buenos resultados en general frente a ese aspecto de la imparcialidad.
Voy a terminar, doctora, simplemente haciendo una reflexión que mencionaba un ombudsman, el ombudsman sueco, de mucha importancia, que es frente al pago, frente a una pregunta del auditorio, en alguna oportunidad el ombudsman sueco, de la imparcialidad. Dijo, pero ¿cómo puede ser imparcial efectivamente un funcionario cuando es pagado por el asegurador? Y la respuesta, que es aplicable a muchas de las naciones, preguntó a esa misma persona, ¿en su país existe un organismo que controle efectivamente en el Poder Judicial, que esté enderezado o encaminado a juzgar al propio Estado? Y entonces dijeron, sí, en mi país existe y es tal. En Colombia se llama el Consejo de Estado. Entonces le contestó, podría efectivamente pensarse que porque el Estado paga a los magistrados, efectivamente los magistrados se van a inclinar, se van efectivamente a romper lo más preciado que tiene un juzgador, que tiene un abogado, que es su imparcialidad. Y yo sinceramente creo que un juez no está interesado a mostrarse parcial solo porque es pagado por el Estado. No. Y es justamente lo que pasa aquí. Estamos hablando, señores, de un profesional. Y no es profesional el que vende su conciencia por un precio. Por eso yo me refiero a los profesionales, es decir, a los imparciales. Muchas gracias. Os nossos parabéns ao professor Carlos Jaramillo pela valiosa contribuição e pela belíssima palestra e pela sugestão que ofereceu ao nosso mercado, a fim de que o nosso mercado possa criar instituições como essa, a fim de amadurecer e melhorar nossas atividades. Está encerrada a sessão.